Hola, bienvenidos. Mi nombre es Francisco. En este video desarrollaremos el diagnóstico de estadística de la guía Exani 2. Vamos a hacer la revisión de este diagnóstico. Y tenemos nosotros la parte de la guía de Exani 2 de Ceneval. Muy bien, en la parte de esta serie de preguntas, tenemos que tener conocimiento pues, de alguna teoría, ¿no? Referente a lo que es la parte de estadística, y de hecho viene algo de probabilidad también. Sé que en los cursos de preparatoria pues no nos dan la parte de una estadística, por ejemplo, inferencial o alguna serie de temas con un grado un poquito mayor, ¿no? Y bueno, vamos haciendo la revisión, en este caso, de la parte de este diagnóstico. En la parte de la primera pregunta nos dicen, elige los enunciados que son propios del objeto de estudio de la estadística descriptiva. En este caso, viene el primero de ellos, contrastar la validez de una teoría por medio de un análisis de regresión. Número 2, investigar y aplicar los procedimientos correctos de recopilación, ordenamientos y análisis de datos. 3, hacer un pronóstico de series temporales a partir de datos previos conocidos. 4, aplicar a un grupo de datos diversas medidas de exploración como las de tendencia central y de dispersión. 5, comparar la distribución de grupos de datos de interés con distribuciones teóricas como la normal, la T-de-Students y otras. Y 6, estimar los valores de parámetros desconocidos de una población por medio de inferencias sobre una muestra conocida y calcular la probabilidad de que sean iguales. En este caso, hay que recordar que la parte de la estadística se divide en dos. Tenemos la parte de la estadística descriptiva, y en la estadística descriptiva es la que suelen darnos a nosotros en los cursos precisamente de preparatoria, ¿no? Y de hecho, en algunos casos pues lo vemos también desde secundaria. Tenemos nosotros que hacer la parte de un análisis realmente de una serie de datos. Por lo tanto, tenemos que recordar nosotros que se utiliza para investigar, recopilar, ordenar y hacer análisis precisamente de esos datos. El número 2 tendría que ser una de nuestras opciones, y ese solamente aparece en el inciso C. Esa sería nuestra opción correcta. Bueno, ¿qué otros están involucrados ahí? Bueno, la parte del número 4 también dice aplicar, en este caso, a grupos de datos diversas medidas de exploración, y en este caso, como las de tendencia central, que debemos tener conocimiento de estas también para nuestro examen. ¿A qué me refiero? La parte de lo que es la media, mediana y moda. Además de eso, la parte de medidas de dispersión, que también suelen ser utilizadas, como la parte de el rango, desviación estándar y varianza. También puede ser la desviación media absoluta. En el otro caso tenemos el número 5, que es comparar la parte de la distribución de grupos de datos de interés mediante distribuciones teóricas. Entre ellas suele ser muy común la parte de la distribución normal, que recordarán por ahí, se utilizaba la parte de una campana, ¿verdad? Se le llamaba. Era la parte de una aproximación, y utilizaban una serie de tablas precisamente para la parte de esa distribución normal, y había un cambio con respecto a una variable llamada z por ahí, ¿no? Entonces tenemos nosotros que recordar también pues este tipo de distribuciones, y además pues nos dice otra por ahí que es la T-de-Student, y además hay más, ¿no? La de parte de una distribución binomial. En fin, les digo, en la parte de un curso formal de, en este caso, de estadística, ¿verdad? Muy bien, en el caso de el 2, pregunta 2, nos dicen ordene las fases que comprenden todo el trabajo estadístico. Número 1, recolección de datos. Número 2, representación de datos. Número 3, plan de recopilación. Número 4, recuento de datos. Y número 5, la crítica de datos, ¿no? O lo que va a ser la parte del análisis de los datos. Para ese caso, nosotros tenemos que observar bien la parte de las opciones.
Y la primera de ellas que deberíamos de tener aquí, pues es la parte de un plan de recopilación. Y bueno, esa opción al inicio solamente aparece otra vez en la parte del inciso C, que sería nuestra opción correcta. Siguiendo este, viene la parte de la recolección de datos, la parte de, bueno, en este caso, en ese paso podría ser la parte de la utilización de un cuestionario, la parte de una encuesta, sí, puede ser una entrevista. Hay diferentes formas en las cuales se pueden obtener la serie de datos. Después aparece la parte de el análisis de los datos. Después viene la parte de un recuento. Y por último terminamos con la presentación de los mismos, ¿no? Y ahí es donde a veces utilizamos pues diferentes tipos de gráficos para poder hacer la representación precisamente de los mismos, ¿no? En el caso de la pregunta 3, las opciones están en la siguiente página, ahorita nos vamos a ir hacia allá. Ok. Nos dice en esta pregunta, a una compañía se ha solicitado una investigación que involucre experimentación, recolección de datos, organización, presentación, análisis, interpretación y que al final haga una toma de decisión. ¿Qué método incluye todos los requerimientos solicitados para hacer dicho estudio? Pues experimentación, recolección de datos, organización, presentación, análisis y bueno, la parte de una toma de decisiones. Eso realmente está involucrado en la parte de un análisis pues estadístico. Estamos haciendo a fin de cuentas análisis estadísticos. Puede ser la parte de un estudio de mercado, ¿no? Para vender a lo mejor algún tipo de producto. Y bueno, tenemos que utilizar este. Bien, la parte de la pregunta número 4 nos dice qué actividad de la estadística se refleja al comparar los resultados de dos grupos de mujeres, uno de 20 y otro de 60, con una prueba para muestras independientes. Y bueno, en este caso, nosotros estamos haciendo realmente la parte de un análisis. ¿Qué se está haciendo? Pues analizar la parte de los datos, ¿no? Al comparar los resultados de esos dos grupos que tenemos precisamente, ¿no? De mujeres, con diferentes edades. Bien, nos dicen el 5, son ejemplos de muestras, excepto quienes no son, en este caso, muestras. Hay que recordar la parte de la diferencia entre lo que es una muestra y una población. La población es el total, precisamente, en este caso, de entes o de datos que nosotros tenemos. Y la parte de la muestra representa solamente una cierta sección de este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que observar bien la parte de los incisos. Nos dicen el primero de ellos, en el A, todos los hombres adultos de raza negra. Si me dice todos, pues cuidado, se está refiriendo realmente a la parte de una población, no se refiere a la parte de una muestra. Y entonces nuestra respuesta en la parte de esa pregunta, pues va a ser precisamente el inciso A, al decir o incluir precisamente todos. En este caso, pues nada más habla en el B, los 10 mejores cantantes de la última década, pues solamente habla de una cierta parte, ¿no? De ellos. ¿Sí? Un grupo de enfermeras, especialistas del área de urgencias en un determinado hospital, bueno, solamente una parte o una porción de ellos. Y bueno, en el otro caso, los primeros 50 clientes registrados en la base de datos de una empresa, pues no son todos, ¿no? Solamente los primeros 50. Ahí se refiere precisamente a la parte de una muestra y cuidado con esas palabritas en los exámenes, ¿no? Esa palabra excepto, o sea que no se refiere realmente a la parte de una muestra y les mencionaba esa palabra todos representa no la muestra, sino la población, que es el total en este caso de individuos, ¿sí? De raza negra, como lo indica en la parte de la pregunta. Bueno, el inciso A. En el caso del 6, nos dice relacione los conceptos con su definición. Y aquí es donde les mencionaba la parte de población, bien lo que es muestra, y además pues nos ponen lo que es la parte del censo. Si nosotros analizamos la parte de lo que tenemos aquí en esta serie de enunciados, tenemos la parte de un concepto,
Nos dice el primero de ellos, la población, dijimos que es el total de datos. Bueno, si yo voy a la parte del inciso A, tendría yo en este caso la colección de datos de cada uno de los elementos de un conjunto. Y habla de colección de datos. No me está hablando en sí de todos los elementos, ¿no? Me dice de cada uno de los elementos. En el otro caso dice la colección completa de los elementos por estudiar. Si quiero la colección completa, pues realmente se está refiriendo a la parte de una población, ¿no? Y en el caso del C, parte de los elementos extraídos de un universo. El conjunto universo se refiere al total o la colección completa. Por lo tanto, esto se refiere realmente a la parte de una muestra. Si nosotros realizamos entonces la parte del análisis, colección completa, digo, se refiere a la parte de una población. En este caso, la parte del censo se refiere a una cierta colección de datos de cada uno de los elementos precisamente del conjunto. ¿Cómo lo hacen en la parte del censo de población? Lo que hace el INEGI, ¿no? Preguntar, bueno, el número de personas que habitan precisamente un hogar. A veces preguntan otra serie de cuestiones, la parte de los ingresos, en fin, dependiendo qué es lo que se desee en cada uno de estos, ¿no? Y bueno, por último tenemos, les decía, la parte de los elementos, una cierta sección nada más, representa la parte de una muestra. Por lo tanto, yo debo de observar dentro de mis opciones cuáles se relacionan por ahí entre sí. El 1 tiene que estar con el inciso B y bueno, aparecen dos posibles opciones, la B y la C. Descartamos la A y la D. Y en el otro caso, pues el 2 tiene que estar con el inciso A, habíamos mencionado. Y bueno, para este caso, tenemos nosotros la parte de este análisis y podemos definir cuál es nuestra respuesta. Nuestra respuesta, precisamente, va a ser el inciso B. Tenemos que recordar entonces la diferencia también entre la parte de lo que es la población y la muestra. Suele ser muy común ahí y de hecho nos lo preguntaban en el anterior. En el caso del 7, nos indican la población formada por todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Simón Bolívar es, que sería infinita, representativa, finita o no representativa. Y bueno, haciendo la parte del análisis, infinita significa que pues no tiene fin, como su nombre lo indica, ¿no? Y pues no, si estamos hablando de solamente los estudiantes de esa escuela secundaria, no es realmente infinita, ¿no? ¿Puede ser representativa? No, si solamente tomamos la parte de una cierta sección de escuelas, probablemente, si es una parte representativa, se puede tomar solamente una sola sección de ellos, ¿no? Para hacer la parte de un análisis o un estudio. Y en el caso del C, que es realmente la respuesta correcta, pues es finita, ¿no? Va a tener una cierta cantidad de elementos que vamos a poder definirlo, ¿no? Sí, pueden ser, no sé, 700 estudiantes, 800, 900, 1000, pero va a tener una cierta cantidad precisamente finita. Y en el caso del 8, dice, ¿cuáles son ejemplos de variables cualitativas? Entonces, teníamos nosotros diferentes tipos de variables también. La parte de variables cualitativas, como su nombre lo indica, es una cualidad la que lo define. Y entre ellos, pues tenemos diferentes tipos de variables, como la variable nominal, la variable ordinal, precisamente, que se definen algo así. En la parte de la nominal, pues alguna característica que tengan en común la parte de sus elementos, ¿no? Puede ser la parte de la nacionalidad, puede ser la parte de, en este caso, la colonia donde vive, el tipo de auto, etcétera, ¿no? Con lo que le gusta, en fin. Simplemente define mediante una cierta característica en común de todos los elementos. En el caso de la variable ordinal, como su nombre lo indica, pues se refiere a la parte de un orden que se puede establecer a una determinada variable. Por ejemplo, la parte del estudio o, en este caso, definir un producto, ¿no? Si definimos la parte de un producto, si es en este caso malo, si es deficiente, si es regular, o si es bueno, etcétera, etcétera. Podemos definirlo respecto a la parte de un determinado orden. Y bueno, en este caso, pues tenemos también variables cuantitativas. Variables cuantitativas son aquellas
que en este caso pues se definen mediante un número, tienen que ser numéricas. Entonces, cualitativas son no numéricas, la estatura y el peso pues son numéricas, por lo tanto no puede ser el inciso A. La parte del estado civil y la ocupación sería uno de ellos. En el otro caso, la parte del número de autos y de alumnos es numérica, y lo mismo la parte del tiempo y temperatura. Por lo tanto, pues realmente la parte de nuestra respuesta pues sería el inciso B, el estado civil y su ocupación. En este caso, si es soltero, casado, etcétera, etcétera. Muy bien, la parte de la pregunta número 9. Ahora nos dice, elige variables discretas. Dentro de las variables cuantitativas, perdón, dentro de las variables cuantitativas tenemos variables discretas y variables continuas, como lo veíamos ahorita, ¿no? En la parte de algunos ejemplos anteriores veíamos tanto discretas como continuas, pero eran cuantitativas, les mencionaba, o numéricas. La parte de las variables discretas toma puros valores enteros. Entonces tenemos que observar nosotros de nuestras opciones cuáles nos darían valores enteros. En el caso de las continuas, maneja valores o puede tomar valores también decimales. Si toma valores decimales, significa que es una variable cuantitativa continua. Y bueno, recordando esto, vamos con la parte de la primera opción que tenemos aquí. Nos dice tirar 2 dados, perdón, y observar la suma obtenida. Pues ese nos va a dar un número. Ahora, ¿qué tipo de número obtenemos? ¿Puede ser un valor decimal? No, ¿verdad? Por lo tanto, pues el número 1 sí es una variable precisamente discreta. Tenemos 2 posibles opciones. Podemos descartar la parte del inciso C e inciso D. Está entre la A y la B. Después nos menciona en la parte del 2. Anotar el color de pelo de los transeúntes por una calle durante media hora. Si anotamos la parte del color de pelo, tendríamos nosotros. Podría ser la cantidad, ¿no? De las personas que tienen cierto color de pelo durante cierta cantidad de tiempo, ¿no? Durante media hora. Y si anotamos esa cantidad, pues va a ser un valor realmente entero. Por lo tanto, también representa una variable discreta, ¿no? La parte del 2. Y bueno, si observamos nuestra respuesta sería el inciso A y estaría incluido también el punto 5. Preguntar a 100,000 personas por su preferencia electoral. Y bueno, pues va a ser un número entero precisamente de personas que tenemos nosotros ahí. No puede ser la parte del 6 porque dice la cantidad de ventas totales en ciertos empleos, pero pues pueden ser valores decimales, ¿no? La parte de esas cifras. En el caso del 10, son ejemplos de datos continuos, que aparte de lo que les mencionaba ahorita, excepto, o sea, me está diciendo cuáles no son continuos, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, si analizamos el peso de una persona, el peso puede darme valores decimales, es continuo. En el caso de los materiales, perdón, las materias inscritas en el semestre, pues ahí estamos hablando de qué tipo de variable. Eso es lo que tendríamos que observar también. Y bueno, pues como está hablando de las materias, pues no es una variable, primero, pues en este caso numérica, ¿no? Si habla de la cantidad de materias, estamos hablando de variables discretas porque solamente te puedes inscribir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, no a media materia, ¿no? A 5 y media materias. Por lo tanto, la parte del inciso B sería la parte de una variable discreta, donde nos va a dar un valor entero a fuerzas. En el caso del C, tenemos el costo de una comida, puede ser un valor decimal, ahí no hay problema. Es una variable continua. La máxima velocidad que alcanza un auto también puede ir variando, pueden ser valores decimales también, ¿no? Okay. En el caso del 11, nos dice en qué tipo de variables es imposible hacer mediciones. Y bueno, si estamos hablando de que no va a haber realmente variables numéricas, pues les mencionaba acerca de las variables cualitativas, ¿verdad? Como la parte del estado civil, soltero, casado, etcétera. No estamos hablando, podemos decir qué cantidad de personas, ¿no? Si encuestamos a una cierta cantidad de un grupo, pero
no podemos realmente definirlo mediante una medida, ¿no? Sí, la parte de las mediciones pueden ser valores decimales, la parte de la estatura, que son variables, en este caso cualitativas. Y variables aleatorias, pues también pueden ser variables numéricas, y lo mismo la parte de variables continuas que están dentro de las cuantitativas. En el caso del 12, se nos dice, ¿cuál es el tipo de variable que solamente puede tomar un valor como sí o no? Que será continua, dicotómica, discreta o politómica. Por lo general nos hablan siempre de variables continuas y discretas, valores enteros, valores decimales, pero aquí solamente toma dos posibles valores, sí o no. Y tenemos otro tipo de variables precisamente, y esas pues, no suelen enseñárnoslas, les digo, en la parte de un curso normal de preparatoria, ¿no? Es una variable dicotómica. Puede llegar a tomar solamente dos opciones tiene para ello, ¿no? En este caso, pues dice sí o no. Puede ser también la parte del estado civil, ¿no? Puede ser ahí nada más, pues soltero o casado, punto, ¿no? En fin, o más bien, bueno, ahí hay diferentes cuestiones también, ¿no? Ahí ya depende de cómo se defina, pero puede ser también la parte del sexo, ¿no? Puede ser solamente ¿qué? Pues hombre o mujer, ¿no? O masculino o femenino, dependiendo también cómo lo definan, pero solamente son dos opciones y es una variable dicotómica. En el caso de la variable politómica, como su nombre lo indica, poli significa más, ¿no? Di, pues proviene por ahí del 2. Politómica puede tomar más, como la parte de la nacionalidad podría indicarles también, ¿no? Puede ser una variable cualitativa y pues la nacionalidad, pues un montón de países, ¿sí? O la parte de los municipios de un estado, en fin, ahí hay diferentes cuestiones, ¿no? Y tú puedes tomar varios valores, en este caso solamente 2 me dice. Por lo tanto, es una variable dicotómica. En el caso del 13, nos dice de las siguientes, ¿cuáles son las variables cuantitativas? ¿Sí? Se pretende medir, en este caso, la diferencia que existe entre el bienestar laboral de los empleados operativos de una empresa y los mandos medios. Y bueno, cuantitativas, está hablando de variables numéricas, ¿verdad? Y pues aquí nos dice el tiempo de laborar en la empresa. Pues ese sí es una variable numérica o cuantitativa, por lo tanto, tenemos nosotros dentro de las opciones la parte de inciso A, inciso B, y podemos descartar la parte del C y el D. En este caso, el estado civil, pues no representa una variable cuantitativa. En el 3, el nivel de escolaridad podría representar una variable cuantitativa, pues no, ¿verdad? Es una variable ordinal. Está en primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. No, se estudió primaria o preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Y en este caso el ingreso mensual, pues sí, tiene que ver con la parte de una variable cuantitativa, y de ese modo el 1 y el 4, pues diferenciando la segunda opción, pues tenemos nosotros que el inciso B sería la respuesta correcta. El coeficiente intelectual, pues es otra medida. El tipo de religión no lo es una variable cualitativa, y la parte de la edad. Y bueno, ahí están involucrados la parte de esos 4 puntitos para esa pregunta número 3. Okay, en el caso del 14, nos dicen, el número de goles en un partido de fútbol es una variable, ¿qué sería? El número de goles en un partido, pues puede ser que haya 0, 1, 2, 3, no hay medios goles, por lo tanto, como son valores enteros, estamos hablando de una variable, en este caso cuantitativa discreta, ¿verdad? Muy bien, en el caso del 15, se nos dice, ¿cuál es el valor del rango de los datos si su media muestral es de 19.2? Y bueno, aquí solamente me debo de fijar en la parte del rango. Si estamos hablando del rango, el rango es una medida de dispersión, y esa medida de dispersión me dice que debo de restar el dato mayor y el dato menor de una serie de valores. Por lo tanto, debo de observar en la parte de los datos que me dieron, perdón, están a la derecha, cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Si yo analizo la parte de esos numeritos, pues bueno, el dato mayor está representado por la parte del 21, y el dato menor está representado por el 17. Y tendríamos que restar nosotros
Por lo tanto, 21 menos 17, para poder obtener realmente nuestro resultado. Si restamos nosotros 21 menos 17, esto nos daría un 4. 4 sería el rango. Y bueno, realmente la parte de la media muestral no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es saber la parte del rango. Y entonces nosotros sabemos que el inciso D es nuestra respuesta correcta en esa pregunta número 15. En el caso del 16, dice cuál de los siguientes conceptos es una medida de dispersión. Ya habíamos mencionado medida de tendencia central, media, mediana, moda, que son precisamente las primeras tres y por lo tanto pues no responden mi pregunta. Y en el otro caso puede ser varianza, desviación estándar, desviación media absoluta y el rango, que acabamos de verlo ahorita, ¿no? Por lo tanto, medida de dispersión, la varianza. En el caso del 17, si se lanza un dado y después una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que en este caso caiga 1 en el dado y águila en la moneda? La parte de esa conjunción o esa letra I en la serie de ejercicios o problemas me dice a mí que si voy a utilizar la parte de la probabilidad, en este caso de eventos independientes, tengo la probabilidad de que caiga 1 en el dado y águila en la moneda, ¿no? La parte de la cara de la moneda. Por lo tanto, esa I me va a indicar a mí una multiplicación de probabilidades. Siempre que vea la parte de la I, debo de multiplicar y debo de observar si realmente tengo un caso general o si es un caso particular, en este caso de eventos independientes. Entonces, por separado multiplicamos las probabilidades. La probabilidad de que me salga 1 en el dado por la probabilidad de que nos caiga, pues, águila precisamente en la moneda. La probabilidad de que salga 1 en el dado, la probabilidad de un evento simple, sabemos que es el número de casos favorables, que en este caso, ¿cuántas caras tienen el 1? Pues solamente una, de un total de ¿cuántas? Respecto al total de casos, que son 6, es un sexto. Y en el caso de que caiga águila, solamente una cara de la moneda, de un total de 2 posibles. La parte de la multiplicación es la más sencilla, porque se multiplican directo, numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, pues nos quedaría 1 por 1, 1 y 6 por 2, 12. Un doceavo sería la parte de nuestra respuesta a este ejercicio. Entonces, siempre que vea la parte de la letra I, va a representar una multiplicación de probabilidades. Y bueno, dentro de los cursos, pues vemos precisamente algunos ejercicios referentes a esto. Y nos queda un doceavo. En el caso del 18, se nos dice, seleccione los eventos que se clasifican como excluyentes. ¿Por qué? Porque en la parte de probabilidad, aparte de tener la letra I, en eventos mutuamente excluyentes, por lo general aparece también la parte de una letra O. Si me dice que ocurra tal evento o el otro, esa O me indica que debo de realizar la parte de una suma de probabilidades. Si solamente son mutuamente excluyentes, se hace la suma de ellos y se obtiene el resultado. Pero la O indica una suma, la I les mencionaba, nos va a indicar una multiplicación de probabilidades. Entonces, recordando esto, mutuamente excluyente sería para el caso de la suma o que contenga la letra O en los enunciados o en las preguntas. Por eso es importante. Si yo analizo la parte de esta serie de enunciados, el primero me dice que en el partido final de fútbol gane el equipo azul o el equipo rojo. Entonces, esta O mencionaba ahorita, nos va a indicar precisamente la parte de una suma de probabilidades y se está refiriendo a eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, el número 1 sí sería. En el segundo caso, que Lucía cargue el paraguas y que llueve ese día por la tarde, ¿no? La I les mencionaba, pues no son mutuamente excluyentes, habría que ver si son eventos independientes. Y en el caso del 3, al tirar un dado en 2 ocasiones, se obtenga primero un 5 y después, en este caso, un 6. Y la I, otra vez, nos indica la parte de una multiplicación, tampoco sería. Y por último, que rumbo al trabajo, pues Efren decida tomar el camino A o el camino B. Y otra vez aparece esa disyunción, ¿no? O la letra O. Les digo, nos va a representar la parte de una suma en probabilidades o la parte de eventos
en este caso mutuamente excluyentes. Y bueno, el hecho de que sea mutuamente excluyente significa que ocurre uno y ya no puede ocurrir el otro, ¿no? A eso hace referencia. Entonces, el 1 y el 4 en la parte de esa pregunta 18 aparecen en el inciso B, que sería nuestra respuesta. En el caso del 19, perdón, nos dicen aquí, rama de las matemáticas que organiza, recopila y analiza los datos para dar conclusiones y tomar decisiones razonables. Y bueno, creo que es muy parecida a otra pregunta que ya habíamos revisado anteriormente, ¿no? Sabemos que pues es la estadística, ¿sí? Ni la probabilidad, ni el álgebra, ni el cálculo. Y de hecho a veces en alguna serie de preguntas pues les pueden marcar, ¿no? Que hace un análisis con una determinada serie de datos para precisamente inferir, ¿no? O describir qué es lo que va a pasar más adelante o a futuro. Y en ese caso, pues tendríamos la parte de una estadística inferencial, ¿no? Es diferente a la parte de la estadística descriptiva. En el caso de la pregunta número 20, se nos dice, en una tienda automotriz, la lista de precios de los automóviles se organiza conforme al tipo de motor, suspensión y transmisión que tenga. Existen en este caso 8 tamaños de motor, 3 tipos de suspensión y 3 de transmisión. ¿Cuántos precios entonces contiene la lista según estas características? Si nosotros recordamos dentro de la parte de las técnicas de conteo, en la sección de probabilidad, pues me dice que hay en este caso pues 8 tamaños de motor, 3 de, en este caso, suspensión y 3 de transmisión. Si nos están hablando de combinar la parte de esas cantidades, por lo general pues tengo que observar yo, en este caso pues hablando del motor, la parte de la suspensión y la parte de, en este caso, el tipo de transmisión, ¿no? Entonces tenemos 8 tipos de motor, 3 tipos de suspensión y 3 tipos de motor, y se les mencionaba que realizaran ustedes la parte de una multiplicación precisamente de esas cantidades para poder establecer cuál es el número de cantidades posibles, ¿no? En la combinación de estas. Entonces sería ahí 8 por 3, 24, 24 por 3, 72. O pueden multiplicar primero 3 por 3 son 9 y 9 por 8 nos va a dar 72. No importa el orden en el cual realicemos la parte de la operación, pero podemos obtener ese mismo resultado, ¿no? Y bueno, si van a utilizar una calculadora sencilla, pues van a poder hacer la operación sin ningún problema. Entonces, 72 formas diferentes de combinación precisamente entre la parte de los 8 tamaños de motor, 3 de suspensión y 3 de transmisión. Por lo tanto, nuestra respuesta sería el inciso D. En el caso del 21, se nos dice, un grupo de amigos que van al cine, que van a ir al cine, tiene 4 opciones de películas y no saben cuál elegir. Cada uno sugiere una propuesta para decidir a qué función van a entrar. ¿Cuál propuesta representa el concepto de probabilidad clásica? Y pues hay que recordar la parte de esa probabilidad clásica nos lo indica precisamente en alguna de estas opciones. La primera de ellas, hablando de la probabilidad clásica, dice decidir con base a las críticas positivas de las reseñas. Pues no es una variable realmente una parte de la probabilidad clásica. La parte preguntar al vendedor en el B de boletos cuál ha sido la más vista. Pues tampoco. Escribir los nombres en papeles para elegirlo por una tómbola. Y esa es la correcta. La parte del lanzamiento de unos dados, sacar un papelito precisamente de una tómbola, una rifa. A eso se refiere la parte de la probabilidad clásica. Ver los horarios para elegir la película no puede ser. Y nuestra opción realmente pues sería la parte del inciso C. Esa es la parte de un concepto de probabilidad clásica. En este caso una rifa y la parte de un experimento aleatorio le llaman, ¿no? Y bueno, en el caso de la pregunta 22 nos dice, elija las situaciones en que se emplea el enfoque frecuencial de probabilidad para tomar una decisión. Y bueno, nos dice la parte de un enfoque frecuencial.
Frecuencial se refiere a que vamos a repetir ciertas veces un determinado experimento y a partir de eso tomamos una cierta decisión, ¿no? Por ejemplo, pues si se va a lanzar 100 veces la parte de un dado, y van a ir contando ustedes cuántas veces aparece el número 1, cuántas veces sale el 2, cuántas veces sale el 3, etcétera, etcétera. Y van anotando las cantidades de esas 100 veces. Sabemos que la parte de la probabilidad, en este caso teórica, pues sabemos que solamente 1 de 6 en cada una de esas caras, pero hay que observar la parte frecuencial. Entonces, considerando esto, observamos nosotros la parte de las opciones. Y nos vamos entonces con la parte del primero, perdón, y nos dice, número 1, en una carrera de caballos, un señor apuesta a que el número 5 será el ganador, partiendo de que en las últimas 10 carreras, este ha acumulado 7 carreras ganadas. Entonces ya ha estado en la parte de 10 carreras y ha ganado 7. Y se está basando entonces en la parte de una cierta frecuencia, ¿no? 7 de 10, ok, la parte del número 1 es parte de mis opciones. Y otra vez, pues esa puede ser posible, la parte del inciso A y B. Descartamos la C y la D. Y pues nos vamos entre la parte del 2 y el 3, si nos vamos en orden, siguiendo esto, tendríamos nosotros la probabilidad de que una persona gane un volado cualquiera es igual a 0.05 sin importar el número de veces que lance la moneda. Y bueno, no me está diciendo realmente absolutamente nada, más bien está hablando de una probabilidad, les digo, teórica, ¿no? Un enfoque pues clásico, ¿no? Donde pues puedo utilizar la parte de una formulita y puedo saber cuál sería realmente esa probabilidad, pero no me está diciendo que va a lanzar una cierta cantidad de veces. Nos dice aquí, sin importar el número de veces, la 2 no puede ser. Y entonces dentro de las opciones que nada más nos quedaban, pues estaba entre la 2 y el 3. Como el 2 no fue, la B sería nuestra respuesta, ¿no? Si nos vamos a lectura del punto 3, nos dice, un señor compra un billete de lotería con terminación 7 basado en la observación de que en los últimos 20 sorteos, ¿sí? De cuántas veces se ha repetido el experimento, este número ha aparecido en 10 combinaciones de estas. ¿Sí? Les digo, es la parte de un conteo que se está realizando, repitiendo, en este caso, la parte del experimento, ¿no? ¿Cuántas veces aparece tal o cual valor? A eso se refiere con la parte de la probabilidad frecuencial. Y entonces el inciso B sería nuestra respuesta correcta para precisamente la parte de este análisis. Y tenemos nosotros la parte ya de las respuestas precisamente a la parte de este cuestionario de estadística de la guía de Exani 2. Y bueno, en este caso, pues hemos terminado la parte de esta guía, les digo, de estadística de el examen de Ceneval, de Exani 2, para la parte de la presentación de su examen de universidad. Y bueno, pues se les invita a suscribirse a nuestro canal y a darle like a nuestros videos para seguir compartiendo más todavía. Muchísimas gracias. Hasta luego.